Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy vamos a inaugurar la sección de entrevistas y vamos a estar hablando de todo un poco de inteligencia artificial con Rodrigo Ramele. Sin más preámbulos, comencemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, pero también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, particularmente para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporándolo en su trabajo actual o incluso cambiando completamente de carrera. Esta primera entrevista la hicimos a través de Zoom, así que la calidad de audio se va a ver distinta a lo que estamos acostumbrados en el podcast por la calidad de transmisión de Zoom. Bien, en esta sección vamos a inaugurar las entrevistas. Quise traer a alguien representativo, bastante significativo de lo que fue mi camino, sobre todo cuando empecé a desempeñarme profesionalmente. Yo a esta persona la conocí cuando empecé a desempeñarme en mi trabajo actual. Él me sirvió de norte en cada paso que yo daba. Es una excelente persona y profesional, sobre todo, sabe un montón. Y lo mejor de todo es que lo sabe transmitir muy bien, ya van a ver ahora cuando hablemos. Es muy simple de explicar, muy entendible. Es ingeniero en informática de la Universidad de La Matanza. Es especialista en criptografía y seguridad informática de la Escuela Superior Técnica Sabio. Tiene un posgrado en bioingeniería y robótica de la Universidad de Tohoku en Japón. Además es doctor en ingeniería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, o ITBA, donde también se desempeña como docente de la carrera de Ingeniería Informática. Ahora está terminando un postdoc en el Laboratorio de Neuroingeniería de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, que es desde donde nos está hablando. Tengo el honor de compartir con ustedes en esta primera entrevista a Rodrigo Ramele. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sam? Bienvenido a esta primera Gracias, che. sección de entrevistas que inauguramos en el podcast. Y me pareció que lo mejor de todo para inaugurar esta sección de entrevistas eras vos, porque tenés una mezcla un poco de todo como para ayudar a la gente a orientarse un poco más en qué es inteligencia Genial. artificial, en qué consiste. Así que por ahí podemos arrancar contándonos, además de todo el CV que ya leí, un poquitito sobre vos. Bueno, como dijiste, yo siempre me gusta definirme como un poco entre lo que es alguien de la industria de ingeniería en informática, pero que también tengo una pata en la parte académica, la parte de investigación, que un poco fue una transición así, digamos, yo soy muy técnico, y siempre me gustaban mucho los temas técnicos, y quería un poco más, o sea, ver un poco más, entender un poco más, saber un poco más, y nunca dejé de estar conectado con la universidad y hacer cosas en la universidad. Entonces, un poco lo que esto que me pasó es, bueno, de decir, bueno, vamos a intentar un poco de las cosas. Tengo ese mix de, por un lado, ingeniería, por un lado, la visión de ingeniería. Laburé muchos años en empresas de software, de empresas de financieras, y también me dedico académicamente a laburar profesionalmente, académicamente, en laboratorio de investigación, tratando de producir papers, tratando de producir desarrollos. Es un poco ese es el punto donde yo me paro. Por lo que siempre me contás, vos originariamente no arrancaste en inteligencia artificial porque tu carrera es en informática. O sea, ¿cómo te orientaste y te fuiste para ese lado? Claro, digamos, sí, el área de inteligencia artificial en general, sí, cuando hice mi carrera de grado cursé materia de inteligencia artificial y mi proyecto final de grado fue sobre un tema de computer vision e inteligencia artificial. Yo después seguí haciendo una maestría en simulación numérica y control de procesos que se llama en FIUBA, que tiene materias de inteligencia artificial, que yo cursé esas materias y estaba conectado académicamente desde ese lado, pero no investigaba sobre eso. Es decir, durante esos años yo me recibí en el 2001. Entonces, imagínate, todos esos años fueron años de que había que hacer el mango, básicamente, porque era la visión en ese momento. Y aparte que justo algo que me pasó a mí, que es algo que yo lo remarco mucho, y es que yo estudié ingeniería en informática y no era como un camino posible que vos lo podías visualizar en ese momento y que se nos enseñaba la idea de vos poder hacer investigación siendo ingeniero informático. Es decir, el rol, la manera en la que era un rol de trabajar de ingeniería, punto. En cualquiera de los roles de ingeniería, pero en la industria, muy orientado a la industria y muy trabajando en ingeniería. Es decir, el camino de ir por el lado de la ciencia, siendo ingeniería, no era una cuestión marcada. Es decir, yo no tuve, por ejemplo, profesores que eran doctores, que fuesen doctores que se dedicasen a investigación. Yo tenía
profesionales que laburaban en empresas, que laburaban en muchos lugares, pero que nos enseñaban desde ahí, ¿entendés? Entonces esa perspectiva fue, en ese momento fue muy así, de hecho, no era muy común, incluso esto así fue como yo lo aprendí en La Matanza, pero tampoco era muy común en otras universidades. Y ingeniería estaba muy marcada para ser ingeniero, ser ingeniero muy profesionalista, la visión natural. Lo que me pasó fue que después, eso lo vi mucho cuando me fui a Japón, me encontré con que había muchos ingenieros en Japón, que era muy común, y que ahí era mucho más común que ingenieros después seguían una carrera académica. Entonces ahí yo dije, epa, esto me interesa mucho, esto está buenísimo, pues de repente era un rol que no lo tenía vislumbrado como posible para hacer, ¿no? Y dice, bueno, puedes hacer ingeniería y también puedes hacer desde ingeniería hacer ciencia. Por supuesto, siempre en general, siempre la ciencia que haces de esa perspectiva, siempre es ciencia aplicada, porque el rol de ingeniero lo tenés, pero esa es la transición un poco que yo hice bastante marcada. ¿Entendés? Me quedaron un poco esos dos roles, entonces por eso me pasa eso que puedo moverme cómodo entre las dos situaciones todo el tiempo. Está bueno esto que contás, porque por ahí yo en el canal, tanto en Instagram como en el podcast, hago hincapié en transiciones quizá más fundamentales o más grandes, ¿no? De áreas que incluso no tienen nada que ver con la tecnología hacia inteligencia artificial. Esto es dentro del campo, o sea, si bien vos siempre estuviste relacionado con la inteligencia artificial, fue algo como un paso intermedio que vos no conocías, que era la parte de investigación. Claro, exacto, exacto, exacto. Fue una transición de ese lado muy orientada a decir, bueno, de repente podés laburar en una empresa, pero también podés laburar en un laboratorio de investigación y haciendo ciencia profesional. Esa fue el descubrimiento que me pasó, ¿no? Que requiere una transición, no una transición, no una transición en disciplina en sí mismo, porque si no, lo que uno va haciendo con el tiempo, por supuesto, es vos vas encontrando, te vas especializando. Entonces, viste, es como que el enfoque que le van dando a las cosas cada vez es más específico y tenés 3 o 4 ramas en las cuales te especializás. A mí me pasó inteligencia artificial cuando yo lo estudié, tanto carrera de grado y el inicio del posgrado, era un área que todavía estaba, era un área de juguete, ¿entendés? Era un área de juguete, o sea, era algo interesante, pero que no tenía se aplicaba poco. Es decir, lo que se aplicaba mucho en esa época era BI, que era Business Intelligence, que eran herramientas de data mining. Por ejemplo, me acuerdo mucho yo haber laburado con un sistema que se llamaba Teradata, que era un sistema muy grande para hacer lo que se llamaba data warehousing, que era el inicio de acopilar datos de las empresas para después disponibilizar esos datos para determinar insights, ¿no? Es el preludio de lo que hoy es Data Science, que se llama BI, Business Intelligence. Era mucho más procedural, o sea, no tenía tanta, se usaban algunas técnicas de estadística, pero muy poquitas. Entonces, por ejemplo, yo laburé en un sistema de escoreo, que hoy es una aplicación natural de inteligencia artificial, y era hiper rudimentario en cuanto a la manera en la que se hacía el escoreo, en la que era un escoreo para identificar transacciones de fraude, que se usaba en su momento en Visa, y usaba mucho de la información del data warehousing. Y lo que se había hecho era un modelo de SaaS. SaaS es lo que después derivó en S. SaaS es la empresa que después hizo S. Y S, como era propiedad de una empresa, después sacaron R, es que Ujú. R es la versión de S hecha open source y R es lo que soy. Pero era muy rudimentario, era una regresión lineal y parecía como que era una cosa muy hiper sofisticada, ¿entendés? Y tenía resultados que eran relativamente buenos. En principio, todo lo que tiene que ver, y sobre todo la visión desde la robótica, ¿no? Y la inteligencia artificial, que la visión de la robótica es otra. Es una visión que es más general, a donde es mucho más pragmática, vive más en el mundo real, tiene mucho de teoría de control vinculada en el medio, un modelo de teoría de control, todo lo que está resuelto con eso se hace de esa manera. Yo, de hecho, cuando me fui a Japón, mi proyecto, el proyecto que yo presenté para mi research proposal, que era como decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Era un esquema donde la idea era controlar manipuladores y controlar brazos robóticos con un algoritmo de redes neuronales, con un perceptor multicapa, una cosa súper simple, pero pensado de esa manera. Y cuando llegué a Japón, el profesor, que era el capo del laboratorio, agarró mi proyecto y dijo, mira, esto sí, es interesante, está bueno, por eso te aceptamos, porque es interesante, pero no lo vamos a hacer jamás, porque robótica nadie va a controlar un manipulador con una red neuronal. Ni ahora ni nunca, me dijo él. Vamos a ver si ahora tiene razón todavía, no lo sé. De hecho, hace poco un tokamak, ¿viste? El flujo del tokamak para hacer el control magnético para un incipiente reactor de fisión se hace
de fusión se hizo con reinforcement learning, una misma reinforcement learning con una red neuronal adentro. Bueno, el tipo es Sí, un sí. capo, obvio, pero tiene razón, pero la razón por la que eso es así es porque es un problema que sigue siendo las redes neuronales que vos no podés, cuando vos haces un modelo dinámico de un problema, vos haces un modelo de cómo funciona un manipulador desde el punto de vista cinemático y dinámico, cómo funciona la mecánica de eso, cómo funciona el mundo físico, el modelo que tenés de ese, y lo aplicás a un algoritmo de control de eso, vos podés tener pruebas matemáticas de que eso no se te va a ir a la mierda, ¿entendés? Bueno, eso no lo puedes tener hoy con redes neuronales, todavía no lo puedes tener. Entonces, esa es una diferencia muy grande por la cual difícilmente se use, ¿viste? Un algoritmo de redes neuronales para hacer un control de bajo nivel de un manipulador. Está bien, y me viene bárbaro porque por ahí este podcast yo quiero orientarlo hacia dos cosas, ¿no? Por un lado, ayudar a la gente que quiere cambiarse o necesita cambiarse de Claro, carrera profesional, por ahí no se anima o no se da cuenta, entonces conocer casos como los tuyos a veces sirven como inspiración, porque a mí me pasó que escuchar casos de otros sirve, o sea, ayuda porque obvio, 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 más bien. por ahí no es idéntico, no es una relación uno a uno con lo que le pasa a uno, pero por ahí escuchás alguna cosa que dices, ah, mira, esto no me había dado cuenta, no me había pasado, y está bueno escucharlo. Y lo otro es, yo lo quiero orientar más a lo que hoy por abuso de lenguaje se le llama inteligencia artificial, y no tanto con lo que es manejo de datos estructurado, lo que vos le llamaste BI al principio, ¿no? O sea, yo le quiero orientar más Claro, para redes neuronales que por ahí, a mí por lo menos la parte que me parece como más entretenida y que no está tan abordada en todo lo que es contenido que se genera online, siempre todos lo llevan para el lado de data science, BI, manejo claro, tabulares. porque, exacto, porque es donde está rebotando el hype está ahí, digamos, entonces el área como se nubla un poco. Yo entiendo que a nivel finanzas o a nivel económico para las empresas es más redituable por ese lado, sobre todo porque según tengo entendido, el hardware que necesitas es básicamente computadoras. En cambio, si vos te querés ir para estas otras partes de redes neuronales que se usan más en la industria, ya tenés que empezar a incorporarlo con otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo que es computer vision con cámaras o en la industria 4.0 ya con sensores o con maquinaria, como dijiste vos recién, lo del manipulador. Entonces, por ahí las empresas Claro, no se van tanto para ese lado y se quedan con lo otro, sobre todo porque también es por ahí datos que ya tiene la empresa. una manera en la que vos podés ver bien siempre esa situación es que a mí me gusta mucho visualizarlo así, que tiene que ver con a dónde está la frontera digital. ¿Cuál es? Viste, en un momento se llama line of business, le decían. En la jerga que se usa mucho en desarrollo para aplicaciones móviles, le llamaban line of business. Es decir, qué es lo que la empresa, hasta dónde llegan los brazos de la empresa desde el punto de vista de qué es lo que puede digitalizar en cuanto a la información que tiene. O sea, una empresa puede tener, viste, se hace todo manual, entonces todo por planilla, por papeles que van pasando, eso no está digitalizado. Entonces, todos estos años lo que vimos fue una transición de ese lado, ¿viste? Oficinas sin papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, más y más procesos que son de la empresa que se automatizaban. Una vez que mucho de eso pasó, hay un montón de datos. Entonces, la idea es todos esos datos explotarlos, como están. Eso es lo que hoy se habla como data science. ¿Por qué tiene la palabra science adentro? Bueno, porque se nutre de muchísimas técnicas que salen de técnicas que se usan en la ciencia normalmente, ¿entendés? De algún poquito de modelo científico, del método científico. Es decir, bueno, tengo datos estructurados, intento aplicar tengo una hipótesis sobre esos datos, intento armar un modelo, veo los resultados, busco significancia estadística. Es decir, todos esos componentes, plúmbate, se meten para el lado de corporativo. Entonces se intenta hacer el mismo aproximación del lado corporativo y ahí surge un poco la idea de data science en sí mismo. Pero eso es como vos muy bien decís, son datos que ya existen en la empresa, son datos que ya están. Ahí es donde aparece la idea de Internet de las Cosas, Cyber Physical Systems, y de extender esta línea digital. Y ahí es donde aparece más la inteligencia artificial, que es lo que permite la inteligencia artificial, digitalizar cosas que antes no se podían digitalizar. Entonces, correr esa frontera digital hacia áreas donde no podían estar. Entonces, parte de eso tiene que ver, por ejemplo, como vos decís, es tomar datos de sensores de manera directa del punto donde están. Entonces, yo puedo tomar datos de cámaras que están, por ejemplo, no sé, suponete en un silo de acopio de granos, y puedo tomar una cámara en el momento donde están subiendo los granos y analizar la calidad del grano en base a lo que la cámara está viendo. ¿Entendés? Eso antes requería un proceso manual, que alguien vaya, haga un proceso, y yo ahora puedo tener una idea, porque estoy metiéndome, digitalizando ese proceso también. Y ahí aparecen más técnicas de inteligencia artificial porque lidian con los datos de sensores. Entonces, digamos, vos cómo podés ver siempre esa inteligencia artificial cuando vos podés tener un agente que la gente puede sensar lo que está ocurriendo, puede procesar esa información y actuar.
cuando se hace ese ciclo, esa es la idea más prototípica de la gente, que después, viste, rápidamente la puede llevar a un robot eso, cuando le das entidad física, ¿no? Bueno, esa idea justamente empieza a aparecer ahí, cuando vos de repente estás censando esos granos y de repente cortar la tobera porque ahí te viene toda una camada de granos que son inservibles. Entonces de repente esos granos inservibles no los estás acopiando y pues ahí parar el proceso y qué sé yo, y analizarlo en detalle. Entonces esa es la idea ahí es donde aparece inteligencia artificial. Y es cierto, es un upgrade sobre lo que es data science mismo. Data science es explorar con métodos científicos, con algunas cosas de método científico, explorar datos que ya existen en la empresa. Acá por ahí tocaste un tema que particularmente a mí siempre me gustó, ¿no? Que es el tema de la robótica. Vos tenés un background Sí. enorme en robótica, así que por ahí podés contarnos un poquitito, sobre todo la conjunción de robótica e inteligencia artificial. En realidad, la idea de la inteligencia artificial, la idea de robótica y un poco redes neuronales también, surge del inicio de la informática en sí mismo. Todo esto es posguerra, todo el auge posguerra y se explora todo a la vez, se exploró todo a la vez. Entonces, la idea de que vos tener las primeras implementaciones de robots básicos son del mismo momento, tienen que ver con eso. Por supuesto, surgían en la industria militar y todo el auge, viste, de explosivo militar. La Guerra Fría disparó con una guerra armamentística para generar cosas automáticas. Entonces, en un punto, Sputnik es un mini robot, ¿entendés? Un mini robot tenía cierta autonomía, tenía que manejar un poco cómo manejaba la órbita Sputnik. El primer satélite que existió, ¿viste? Tenía que tener un BIP y tenía un tiempo de vida, o sea, algunas cosas ya tiene la idea incorporada de robótica. Eh, o sea, inteligencia artificial se le llama normalmente a todo lo que no sé cómo resolver. Entonces, eso es así. Los lenguajes y los compiladores eran inteligencia artificial en el inicio, porque se trataba de manejar era la idea de poder fabricar un lenguaje y eso estaba visto como algo muy complejo. Entonces, en el inicio eso era también inteligencia artificial. Después, cuando se encontró la manera de resolverlo, tomó su Bien. propia vida y dejó de ser inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es algo que va mutando todo el tiempo, va mutando en lo que es. Por lo tanto, en los inicios estaba vinculada a todo a la vez, ¿entendés? Y dentro de la robótica también. Lo que tiene la robótica es que cuando empezó esto, muy conocido, ¿viste? La convención de Dartmouth, que fueron Shannon, Moravec, Minsk, todos los capos de Minsk y todos los capos en ese momento de la inteligencia artificial, creían que como habían desarrollado rápidamente algoritmos de computadora que podían resolver problemas muy complejos, como por ejemplo jugar al ajedrez, que estaban asociados desde nuestra perspectiva, es algo de alto nivel cognitivo, ¿viste? Una persona que juega al ajedrez muy bien, pues es muy inteligente, está hipercorrelacionado. Entonces ellos asumieron de manera directa que hacer cosas más simples iba a ser muy sencillo, iba a ser un problema que iban a poder resolver en 2 días. Entonces, algo de lo que dijeron en la convención esta de Dartmouth es, miren, loco, denos plata para estar un verano acá y vamos a resolver todos los problemas de inteligencia artificial y vamos a tener robot caminando en 10 años fácil. Y ese es el momento donde Asimov escribe todos sus libros, existe toda, ¿viste? Esa literatura de ciencia ficción, donde los tipos dijeron, loco, pará, si estos van a hacer esto, ¿qué pasa con todo el tema? ¿Qué impacto va a tener todo esto en la sociedad? Eso es lo que explora Asimov. Entonces, todo ese impacto que obviamente todavía no se cumplió, ¿entendés? Y ahí ya surge la paradoja de Moravec, que lo que no se dieron cuenta en ese momento, que eran, estamos hablando de las mentes más brillantes de esto, lo que más sabían de todo esto, no es que eran tontos por no darse cuenta, estamos contando la película en el futuro. Lo que no se dieron cuenta es que nosotros tenemos incorporadas, y todos los seres biológicos, tenemos incorporadas un montón de herramientas que nos dio la evolución para poder lidiar con las situaciones cotidianas de todos los días, para poder vivir en un mundo que es totalmente impredecible y donde vos tenés información parcial de todo lo que estás haciendo. ¿Entendés? Si lo haces y eso poder tenerlo incorporado en nuestra genética que nos produce nuestra biología, todo nuestro sistema perceptivo, el nuestro y el de todos los seres vivos, ¿no? Que pueden hacer maravillas para moverse. Bueno, eso es complejísimo, complejísimo y todavía no se resolvió. Entonces, eso sigue siendo un problema y hoy es un área de inteligencia artificial. Obviamente que se aborda porque no se sabe cómo resolver. Hay muchísimos avances, pero no se resuelve. Hace muy poquito hubo un challenge, después que pasó el accidente de Fukushima, un challenge famoso que dijeron, bueno, hay que entrar en una fábrica donde está todo destruido y hay que ir a un lugar de la fábrica y doblar una manivela. Muy parecido a lo que lo que pasó en Fukushima. Bueno, y vos lo ves el challenge todavía. Y si lo repiten ahora va a dar resultados similares. Pasó hace 5 o 6 años, pero y vos ves a los robots cómo operan ahí, es un desastre. O sea, es un chiste. Entonces decís, esto es un juego, esto no representa ningún desafío para la humanidad. Desde cosas pavadas como querer doblar una manivela y el robot en vez de doblar la manivela se dobla él, ¿entendés? Cosas que son re tontas y son robots hiper sofisticados.
Está en YouTube, búsquenlo, el challenge de Fukushima, de desastre, y es tremendo. Ahí es donde está el desafío, y ahí es donde hoy la inteligencia artificial aborda esos problemas que no tienen nombre. ¿Entendés? Que no tienen nombre, pero siempre estuvo conectada, tanto con la robótica como con la computación en sí misma. O sea, el hecho de computar es un poco. Fíjate que cuando en el paper de Turing, él ya automáticamente tiene los dos papers, tiene el paper de la máquina de Turing que fue previo, pero después cuando hace el test de Turing, que es inteligencia artificial, está ligado y él mismo estaba pensando en ese problema, o sea, está en el propio origen. Sí, hay como pensamientos muy dicotómicos con respecto a esto. No está la gente que cree que la inteligencia artificial está súper avanzada y que en cualquier momento va a copar o va a controlar el mundo. Y la gente que cree que la inteligencia artificial todavía está muy verde, ¿no? Por este tipo de cosas que decís vos, ¿no? Por ahí una tarea que en principio parece sencilla, parece hasta intuitiva para nosotros, pero conlleva un montón de complicaciones que no lo hacen tan sencillo. Imagino que vos con el tema de la investigación a diario debes lidiar, ¿no? Con este tema de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de desarrollar modelos o algoritmos que se comporten de lo que se le conoce como la inteligencia artificial general. Claro, yo particularmente en las áreas en las que investigo no estoy cerca de eso, porque es más bien como un debate más filosófico. A mí particularmente me parece que no tiene sentido usar la idea de inteligencia artificial AGI. A mí me parece que no tiene sentido porque lo que vos querés buscar, viste, inteligencia es difícil de definir y es muy complejo de definir. Es muy complejo de definir desde una perspectiva de qué es inteligencia, qué no lo es. Es muy difícil. Me parece que es una redundancia. Es decir, si es algo que vos podés juzgar como que es inteligente y que es artificial, no necesita la palabra general, porque ya es inteligente. Y la inteligencia imprime sobre eso una idea de generalidad. No hace falta. Es decir, si no es general es porque es algo específico, por lo tanto no es inteligente. ¿Entendés? Es una destreza avanzada para resolver un problema en particular, pero no es inteligencia. O sea, vos no jugarías inteligente por ejemplo, el guepardo, el chita, resolvió cómo caminar en forma cuadrúpeda, cómo correr cuadrúpeda de una manera hiperóptima, corría 120, ciento y pico kilómetros por hora. Entonces ahí tiene una destreza, y hay una destreza para hacer eso, hay una actividad de destreza, pero eso es difícil juzgarlo como inteligente, aunque esa destreza existe. Hacémela, digamos, si no es inteligente, construíme un aparato que haga eso. Bueno, viste, ahora se está haciendo eso, se están logrando resultados similares, porque el tema del movimiento se resolvió muchísimo, tanto en robótica en robótica, digo, en general, tanto humana como animal, pero es una cosa muy específica, es específico en cuanto a lo que hace. Entonces, si es específico, no puede ser inteligente. ¿Entendés? En un punto. No puede ser inteligencia de la perspectiva de la inteligencia del componente generalista. Entonces, todo ese debate es un debate que existe y tiene su razón de ser también obvio porque hay un montón de temas éticos que son importantes, temas éticos relacionados con lo que haces esto, lo que vos charlábamos antes, el tema de, bueno, ¿qué haces una herramienta? ¿Viste? Una herramienta se puede usar para bien, se puede usar para mal. La función la puedes usar para hacer una bomba o la puedes usar para la fisión nuclear, la puedes usar para hacer una bomba o la puedes usar para generar un reactor nuclear. Un cuchillo lo puedes usar para hacer una torta riquísima para un cumpleaños, lo puedes usar para algo malo. Eso es así, es un tema de la tecnología. Bueno, acá es cierto, esto pasa eso, es una herramienta muy poderosa que creció muchísimo, infernalmente estos últimos tiempos, lo puedes usar para el bien, lo puedes usar para el mal, y hay temas éticos debatibles con respecto a esto. Yo me parece que el tema de que si es o no, me parece que se está muy lejos porque es muy complejo todavía. Buenísimo todo esto lo que nos contabas, Rodri. Obviamente esto da para hablar un montón más, ¿no? Sí, Horas. Va, vos me conocés a mí, que infinito, a mí me encanta cada vez que nos infinito, ponemos a sí, sí, hablar. Es que lo rico también es hiper interdisciplinario. Eso es lo que además lo hace súper interesante. Es totalmente interdisciplinario todo el tiempo. Lo cual es bueno si uno quiere hacer transiciones, porque es interdisciplinario per se. No es que uno está invadiendo un territorio ajeno. Que prácticamente, decime cualquier área y te voy a decir que tiene alguna pata metida dentro de esto. Sí, Filosofía, sociología, matemáticas, ciencia de la computación, derecho, hasta derecho incluso. sí, sí, sí. Yo, de hecho, parece que hubiésemos estado hablando antes, pero no. Pero sí, uno de los primeros capítulos de podcast, yo hice una mención similar, que lo que me gusta de inteligencia artificial es que es interdisciplinario. O sea, te lo puedes Totalmente. aplicar en cualquier área. O sea, nombrar cualquier área o cualquier Claro, problema que vos tengas, y seguro hay algún approach relacionado con inteligencia artificial que podés. claro, exacto, exacto. Bueno, gracias Rodri entonces por tu tiempo. Acá, delante de toda la audiencia, ya te tomo como testimonio de que te voy a volver a invitar, por lo menos Dale. una o dos Sí, veces sí. más, porque vos tenés un montón de temas para hablar, yo lo sé. Así que vamos a ir tratando de sacarte todo el jugo.
Dale, dale. Genial, a porque mí hay un me montón de encanta temas para esa tratar. divulgación. Bueno, muchísimas gracias, Rodri, y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Bueno, esto fue la primera parte de la entrevista con Rodrigo Ramele. Hay una segunda parte que va a venir en un capítulo siguiente, pero decidimos cortar acá para no extendernos sin hacer un episodio demasiado largo. Espero que les haya resultado interesante. Si les gustó, por favor síganos, suscríbanse y esperamos verlos en la próxima. Muchas gracias. Chao.